Hoy estamos cruzados. Vamos a ver qué tal. Ahí estamos, estábamos allá. José María, ¿cómo es esto de la pena de muerte? ¿Pensás que debería existir la pena de muerte? Sí, en algunas condiciones. A ver, la pena de muerte siempre es una axiología del derecho, o sea, no hay nada, salvo un derecho natural, todo el derecho positivo, bueno, es revisable, ¿no? Porque la ley positiva tiene que adherirse a la ley natural y cambia en cuanto a los tiempos. Los clásicos no tenían problema en cuanto a la pena de muerte, siempre y cuando, Santo Tomás dice una cosa muy interesante, siempre y cuando se trate de un acto, el que es puesto en la pena de muerte, el que padece la pena de muerte, un acto aberrante, es decir, un acto que de alguna manera se oponga totalmente a la naturaleza, que además sea racionalmente previsible que el sujeto no va a revertir el acto, es decir, que sea realmente un acto que lo volvería a repetir, y que sea un mal real para la comunidad política. Bajo esas condiciones, él entiende de que hay un derecho en el rey, en el príncipe, de ejecutar la pena de muerte. No, obviamente, como fin en sí mismo, pero por las condiciones. Es muy interesante, porque además de sostener el derecho que impone la propia naturaleza, hay condiciones que determinan eso. No dándose esas condiciones, la pena de muerte no podría ser aplicable, pero que sea un sujeto irredento, que por otra parte el mal sea un mal aberrante, que la naturaleza y la comunidad, hoy llamaríamos comunidad política, no acepte bajo ningún principio, y que el sujeto lo volvería a hacer. En ese sentido, la aplicación de la pena de muerte entraría en una cierta legitimidad. Yo no creo que exista otra condición que la legitime, o sea, que legitime su praxis. Porque repito, no viene por la naturaleza, viene por condiciones que en una circunstancia determinada, en orden al bien común y a la salvaguarda de la comunidad política, habría un derecho de aplicarla. Obviamente, también con otra condición, que ninguna de las otras instituciones haga posible una regeneración del sujeto. O sea, si yo no tengo que ninguna de las otras instituciones puedan regenerar al sujeto, bueno, y un mal inminente, un mal real, un mal aberrante, no queda otro camino. Lo cual esto es interesante porque también esto impone otra perspectiva. No existe a nivel real y en cuanto a las contingencias, no existe otra posibilidad. Claro. Déjame ver si lo agarré. Sí, Me diste varias cosas. Me dijiste entonces las condiciones por las cuales pensás que es legítima Santo la pena Tomás de... lo dice. Eso no Sí. agarré quién había dicho. Entonces, Santo Santo Tomás, Tomás. Santo Tomás. Las condiciones en las cuales es legítima la muerte es Un mal mal aberrante, aberrante, que sea... que el sujeto no revierta sus actos que lo volviera a cometer. Eso me parece lo más curioso, pero también como lo más fácil de medir. La persona se arrepiente del acto que cometió o no. Claro. Pero en el caso de que se arrepienta, No, en caso de que a ver, supongamos que en caso de que el sujeto se arrepienta, pero el arrepentimiento también haga previsible que no lo volvería a cometer, la pena de muerte no tendría razón de ser ejecutada, porque también hay otra cuestión. La pena tiene para el sujeto, como para el resto de la comunidad, un valor pedagógico, en el sentido de que el sujeto debe aprender por la pena, lo que implica que su acción no sea conforme a la ley. Si mediante un arrepentimiento y mediante una pena adecuada al sujeto, que permita que el sujeto pueda no solamente arrepentirse, sino también volver a integrar una comunidad política, volver a entender lo que implica la realización de un bien, ejercer la pena de muerte sería privar que la pena misma cumpla con su fin. es una solución permanente de alguna manera. Pero me Claro, hablaste, es como un ejemplo, pero no usaste esta palabra, estoy preguntándote. sí. Me dijiste que tiene como un fin pedagógico. ¿Te Sí, la refería que es pena un tiene. ejemplo para la sociedad de Yo si creo haces que es esto? ejemplificadora, pero es ejemplificadora no como para decir, miren qué va a pasar si no cometen el bien, porque eso sería
propio de los iluministas o propio de la aplicación de una ley por el terror. Si ustedes cometen un mal, viene un mal peor. Sino para reafirmar lo que implica la suspensión del acto bueno. Es decir, eh, la pena también tiene como privación de la libertad u otras penas que se pueden imponer la reafirmación de que el bien es una realidad que causa bien, no es simplemente una condición racional de la vida humana. Entonces, la pena de muerte, si uno dice nadie tiene derechos sobre la vida de los otros, sí, es un principio de naturaleza, pero justamente ese principio de naturaleza tiene que colocarse a par y de otro principio, la realidad del bien común. El bien común, decían los antiguos, es más perfecto que el bien individual, y eso no niega el bien individual. Pero claro, si hay una realidad tan terrible, una realidad aberrante, que espontáneamente la naturaleza lo aborrezca y que lo volviera a hacer y que el sujeto no se arrepiente, no habiendo otra posibilidad, la pena de muerte sí es un derecho que el rey la puede aplicar o que el Estado la podría aplicar. Déjame preguntarte, porque me dijiste Sí, algo muy interesante, esto de, también me mencionaste otra cosa, no sé si es de Santo Tomás o es una apreciación personal, esto de, si no tenemos una forma práctica y como sí, comprobable de que esta persona se pueda reformar, entonces tiene más sentido incluso tener la pena de sí, muerte como, entre comillas, solución. Es sí. muy banal verlo como solución, pero Sí, que nunca es una solución, porque en última instancia la pena de muerte no soluciona nada. La pena de muerte, en todo caso, estaría privando a la comunidad de un posible riesgo, porque en realidad no soluciona nada. Una solución es cuando esa realidad problemática encuentra un cauce, pero encuentra un fin. sí, bueno, pero ese digamos, ese fin que la pena de muerte logra es un fin que queda con una suspensión. Es lo último que podemos hacer. Claro. Pero lo último que podemos hacer, ¿por qué motivo? Para el sujeto y para la comunidad, porque en realidad aquí también hay que pensar en el hecho de la comunidad, que, bueno, somos naturalmente políticos, pero yo creo que no hay otra racionalidad para ejercerla. Eh, es lo último que queda a la justicia si es que es algo que a la justicia le queda, porque en realidad es un acto imperativo, no es de facto, pero un acto imperativo que el derecho casi lo sostiene en el linde de la facticidad, de las contingencias absolutas. Yo creo que también eso hace pensar que también el mundo antiguo era consciente de que todos los sistemas que una institución podría tener, como el tema de la cárcel o demás, probablemente no causen lo esperado. Porque también es cierto, uno no puede colocar en la justicia y en las instituciones por las cuales la justicia se aplica una utopía. Es decir, que sean realmente propiciadoras de un cambio en el sujeto, de una metanoia del sujeto. No, porque están atravesadas por la contingencia. Entonces, Disculpa, ¿cuál es esa contingencia? ¿La realidad y la naturaleza humana? la propia realidad de la naturaleza humana, el propio abismo de la naturaleza humana, la libertad de la naturaleza humana. Es decir, así como la escuela falla, las instituciones fácticas del hombre no aseguran nada. Y no aseguran porque también se dan con lo inefable del sujeto. Yo Déjame creo que preguntarte. también la pena de muerte es un síntoma que en un punto no se puede hacer más. Claro. Déjame preguntarte sobre Sí, eso. Como que es el último recurso y como que es sí, final. Déjame preguntarte sí, si pensás que es el límite de esta idea de estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No sé qué tanto, cómo te sientas sí, hablando en sí, términos sí. católicos o bíblicos, pero esta idea de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos como un valor intrínseco como seres humanos, Mm. ¿pensás que ese es el último límite en el cual deja de tener validez? Y si es un hecho aberrante, si la sociedad lo condena, si la persona no se arrepiente, entonces es simplemente justo, entre comillas,
que ese sea el final de esta persona y es Mire, como en pos del bien mayor, del bien común? ¿Cómo lo ves? yo creo, primeramente, cualquier reo no pierde teológicamente esa semejanza a imagen de Dios. Eso es casi un trazo de la gracia en la naturaleza, eso no se pierde nunca. Déjame preguntarte, Sí. incluso si es sadista y si disfruta de hacer el mal, Eso eso es un mal, es decir, es una causa deficiente en el ámbito operativo, pero la semejanza divina no se pierde. ¿Por qué motivo? Porque de lo contrario, toda acción humana, si esa condición se perdiera, que es un trazo con el cual el hombre nace por creación, bueno, cualquier pecado sería como cualquier acción merma de aquello, todos estaríamos ya habríamos perdido totalmente aquello, no solamente en los males más graves. Por eso digo, así como el hombre es desde que concebido hasta el final persona humana, el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios es un dato, no lo llamo metafísico, pero es un acto de la gracia con el cual el hombre nace y con el cual el hombre muere. Si no sería un accidente que estaría mermado al más y al menos de la acción. déjame ver Entonces, porque no sé si estoy sí, siguiendo. Por favor, déjame chequear. Entiendo, si lo agarré bien, de alguna manera me decís, el hombre incluso si busca hacer el mal y si desea hacer el mal, está hecho de imagen y semejanza de Dios, pero no sé si es como parte de la naturaleza de Dios o es una perversión de tratar tú de poner la voluntad humana e individual por sobre la voluntad de Dios. La única forma que lo entiendo, y disculpa por no tener a suficiente ver, recurso, es como la historia de Abel y Caín. claro, pero primero, en Sí. primer lugar, eh, y esto lo ve ya San Agustín muy bien, ¿no? El hombre no puede buscar de suyo el mal. El mal no es buscable, no es deseable, porque si es causa deficiente, el mal se da en un bien como en su sujeto, dice Santo Tomás. Es decir, yo para que pueda tener mal tengo que tener bien, porque es causa deficiente, es una merma de un bien, no es una realidad en sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre, dice San Agustín, lo que aparece en el mal es que un bien menor se toma como bien mayor. Él dice lo gozable como usable, lo usable como gozable. Ahora, ¿qué ocurre? En este sentido, si el hombre aparece en la creación como imagen de Dios, no es un dato que el hombre la pierda por la acción o que la gane por la acción, porque de lo contrario no hay acción humana que sea tan meritoria como para ganar la semejanza divina. Y no hay acción humana que sea tan aberrante por la más aberrante que pierda la imagen divina. De hecho, la acción es más aberrante aún cuanto que no obra de acuerdo a esa imagen divina. Claro, Entonces, sí. por eso mismo digo, el pecado grave y la redención misma Sí. viene, como dice San Agustín, a recrear eso creado. Por ende, esa gracia que viene en el hombre por ser justamente criatura, por ser, bueno, creado por una decisión de no hacerlo meramente existente, sino además semejante a él, eh, ningún mal puede borrarla. Es un trazo que no está dispuesto en el hombre ni para agregarla ni para borrarla, lo Ok. cual hace al hombre con una dignidad intrínseca de suyo. ¿Cómo cruzás ese puente? Me parece muy interesante porque me diste un argumento muy sólido de por qué todos los hombres, independientemente de cuánto mal hagan, siguen teniendo esa relación con la divinidad y siguen Sí, siendo totalmente. hechos a imagen y semejanza de Dios en términos bíblicos. Déjame preguntarte, Sí. ¿cómo haces para, de alguna manera, reconciliarlo con la idea de debería haber pena de muerte en este caso? Porque si lo veo así, como que Sí. lo veo como algo muy total y como de incluso si haces un mal aberrante, seguís siendo imagen y semejanza de Dios, ¿por qué nos corresponde a nosotros matarte? Bueno, pero ahí está. Fíjese que en el Tratado de los Príncipes de Santo Tomás, digo para buscar a alguien del cual uno no esperaría que sostenga la pena de muerte, pero Santo Tomás dice que incluso el rey participa del gobierno de Dios. Esa participación en el gobierno de Dios, que es la participación en el orden rector de Dios sobre lo creado,
Ese Él es análogamente a lo que el sacerdote es en el orden de la gracia. Por lo tanto, si esto es así, hay una potestad vicaria en el que gobierna de ejercer eso que de suyo lo tiene no por ser rey, por participación en ese orden rector de Dios, pero también por participación de un poder que es consecuente de un estado de naturaleza. El estado de naturaleza, por más que sea un estado de naturaleza ya redimida, siguen los efectos de la caída y del pecado original, aunque ya estemos redimidos. Porque de lo contrario sería sospechar que la redención no solamente determinó la cura, sino también la ausencia total del mal. Y eso solamente aparece cuando no hay historia. De tal forma que el rey no tiene por ser rey esta potestad, ni tampoco lo tiene como una potestad primera. Lo tiene en razón de su instancia vicaria y lo tiene en razón de un bien mayor, no lo tiene como un bien en sí mismo. Por ende, hay condiciones también, porque fíjese una cosa interesante, la justicia natural no puede desconocer la justicia divina. Hay que volver a Antígonas de Sófocles. Creonte violó una ley eterna, que se sepulten todos. Y eso causa todo un desajuste en la ciudad de Tebas. Pero la realidad de la justicia positiva y del ejercicio de la justicia positiva no puede desconocer no solo el derecho natural, no solo el derecho divino, sino también las contingencias. De lo contrario, si no contemplara las condiciones y contingencias, fallaría a ese otro principio y a esa otra virtud que va ligada a la justicia, que es la prudencia. Que la prudencia es la realización del principio, evitar el mal y hacer el bien, pero sabiendo que está atravesado por la epocalidad, por el tiempo y por la situación del sujeto. Entonces, de lo contrario sería borrar todas las condiciones de la historia. Entonces, yo creo que la justicia no puede borrar ni los principios ni la historia. Es, por eso justamente es prudencia. Es decir, lo que es estable en el orden del ser y la condición que el sujeto tiene por su tiempo es lo que la justicia tiene que ver. Y la pena de muerte está en ese intersticio, en lo que es siempre y una condición, pero una condición que como condición está puesta por el sujeto que realiza el acto aberrante y también por el riesgo de poner a una comunidad política a un mal mayor. De lo contrario, no podríamos ni aplicarla y dejaríamos de ver la situación real del sujeto. Seríamos una realidad utópica. Estaba pensando eso. Sí. Qué interesante que hayas terminado con esas palabras. Eh, sí, como si negas la historia y si no te ocupas de tratar de entender la naturaleza humana o si pensás que podás rediseñar la naturaleza humana con el hombre nuevo, caes en estas realidades utópicas en las cuales pensás que lo que pasó antes no tiene, que bueno, de alguna manera es como ir en contra de las verdades fundamentales o de tratar de entenderlo. Mire, quien manifestó el fracaso de esas utopías o de que de alguna manera un proceso dialéctico iba a poner al hombre en una benevolencia absoluta fue el propio comunismo. El comunismo no logró lo que esperaba. A ver, es una lógica interesante dentro de un proceso dialéctico, pero yo creo que también se olvida la contingencia de lo humano. Y la contingencia de lo humano siempre hace que los grandes sistemas se zafen. Y se zafen justamente por la contingencia. Por eso es que la redención de Cristo no eliminó la historia. No eliminó la creación. Teológicamente no destruyó al demonio. Entonces, eh, lo que se pone en el ser no es destruible en el ser por la redención. Y no hay mal que lo pueda destruir en cuanto al ser. Sino
sino es darle al mal una metafísica extrema, pero también quitar del mal las condiciones que pone la historia.